Hola, quiero invitarles a leer la palabra del Señor conmigo. Está en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el capítulo número 12, versículo 15. ¿Qué le parece si abre la escritura y me acompaña leyendo allí? La palabra del Señor dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que habiendo alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Vamos a hacer una oración para comenzar esta palabra y que el Espíritu Santo ministre a nuestra vida, a nuestro corazón, a todo nuestro ser. Hoy día vamos a hablar acerca de la raíz de la amargura, la raíz de la amargura. ¿Ya? Entonces vamos a poner nuestras vidas para que el Espíritu Santo nos ministre. Padre Santo, Dios soberano, ponemos esta palabra delante de ti, Dios eterno. Ministra a tu pueblo, Señor, donde quiera que estén tus hijos, tus ovejas, Padre. Ministra cada corazón, cada vida, desde el mayor hasta el menor, en cada familia, Señor. Seas tú ministrando en este día, redarguyendo, Señor, exhortando nuestras vidas y nuestros corazones. Restáuranos, Señor. Necesitamos estar sanos, limpios y libres de cualquier cosa de nuestro pasado o de nuestro presente, para poder hacer tu obra como tú lo quieres, Señor, y alcanzar la asignación divina que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a hablar acerca de la raíz de la amargura. Mucha gente habla de la amargura y que la amargura tiene que ver con las ofensas y todo eso. Muchos sabemos esas cosas. Amargura es un sentimiento de frustración o tristeza. Es un estado mental que intencionalmente se aferra a los sentimientos de enojo y ofensas. Eso dicen los diccionarios acerca de la definición de amargura. Y como le decía antes, muchos dicen que la amargura es por las ofensas y los resentimientos que tenemos en el corazón, pero es bueno que vayamos juntos y busquemos en la Escritura la raíz de la amargura. Cada persona es diferente, cada uno de nosotros somos diferentes. ¿Y quién no ha sentido amargura en el corazón alguna vez? ¿Quién no se ha sentido lleno de una tristeza, una frustración terrible? Y como que la amargura se le viniera aquí a la boca a usted y claro, todos hemos vivido episodios relacionados con tristeza, con amargura, con enojo, con ofensas. Pero ¿cuál es la raíz real, verdadera, en cada persona de esas manifestaciones de amargura que usted demuestra? Porque las personas hablan lenguajes maldicientes, se llenan de ira y de cosas por el estilo, y ese es típico de una persona que está en amargura. Su vocabulario, su expresión, nunca se ríen, todo les cae mal, nada les sienta bien, nada les gusta, no hay cómo caerles bien a esas personas. Siempre buscan como las 5 patas del gato. Eso es por una raíz de amargura que hay en sus corazones. Entonces, ¿cuáles son las raíces de la amargura? Vamos a ir a la Biblia y vamos a mirar algunos casos de amargura en la palabra del Señor y para poder ser sanados nosotros tenemos que ir realmente a la raíz que causa el problema. Muchos se han acostumbrado a vivir así y ya lo ven como normal que la mamá patea al gato y lo deje como estampilla en la pared. Muchos ven como normal que el papá llegue malas pulgas a la casa y que todos prácticamente tienen que ponerse a las órdenes porque si no, allí
salen plumas, el mal genio, los gritos, los platos vuelan. Entonces es bueno que en este día, a la luz de la palabra, nosotros miremos cómo estamos nosotros, porque uno puede culpar a los demás, pero a veces somos nosotros el problema. Y eso es lo que ocurre en las familias, en las iglesias, en los trabajos, que culpamos a otros y a veces somos nosotros el problema. Y generalmente es así. ¿Mm? Cuando yo era pequeña, me crié en el campo, como siempre he contado. Eh, Había una maleza que se llamaba chépica y esa maleza daba unas raíces bien profundas, pero a la vez se extendían las raíces casi para la superficie, salían algunos como brotes de esa maleza, porque era una maleza, salían unos brotes hacia la superficie de como raíces más pequeñas que tenían unos nódulos, unas esferitas, ¿ya? Unos bulbitos pequeñitos como como estos, como codillos, ¿ya? Pero pequeñitos, y desde allí surgían raíces y una nueva plantita. Entonces eso crecía por encima de la tierra, con esos pequeños nódulos, y se iban formando raicitas en cada nódulo. Entonces, cuando nosotros queríamos arrancar las chépicas, sacarla, porque era una maleza que estorbaba los cultivos, eh, la huerta de mi mamá, etcétera, y ella nos mandaba sacar las malezas. Y nosotros agarrábamos esos brotes porque parecían plantas de maleza, pero no se acababa allí. Esos volvían a brotar otra vez, volvían a germinar, porque había una raíz principal y había que encontrar, seguir esos nodulillos hasta encontrar la planta verdadera que tenía la raíz principal, y a esa sí había que arrancarla y profundizar hasta sacar de raíz, porque de lo contrario, a los 3 o 4 días usted tenía de nuevo esa chépica verdecita ahí, como que alguien la había regado y le había echado abono para que creciera y fuera fértil. Y es lo mismo con la amargura. Si nosotros le sacamos los brotes, por así decir, las consecuencias de la amargura, los frutos a la amargura, si le cortamos eso, pero no vamos a la raíz esencial, a la raíz verdadera que sustenta a los demás brotes, entonces nosotros nunca vamos a acabar con la amargura. Debemos ir a la raíz. ¿Qué es lo que está causando mi amargura? Porque yo puedo tener desenfrenos de ira, de locura y hacer barbaridades y excusarme en que alguien me trata mala, en que alguien me pone mala cara y yo reacciono de esa manera. Pero no, hay una raíz más profunda que desencadena esa reacción en ti. Y hay que buscar esa raíz. Nosotros vamos a ir a la palabra del Señor ahora y vamos a mirar un versículo bíblico en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 1. Tenemos allí un ejemplo muy bueno. En el versículo número 10 dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Quién era ella? Ella era Ana. Ana era la mujer de Elcana, ¿ya? Eso es en el Antiguo Testamento, como dije antes, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Y esa mujer no podía tener hijos, ya había una maldición sobre ella, porque en el Antiguo Testamento se miraba la esterilidad como una maldición de Dios. Entonces las mujeres que no podían tener hijos eran mal miradas, eran desechadas, y sus maridos buscaban otra mujer porque todo giraba en torno a la procreación. Entonces una mujer que no daba hijos no servía. Y entonces esos hombres tomaban otras mujeres, y Elcana tomó otra mujer llamada Penina, y Penina sí le dio a luz hijos.
Pero Ana se mantenía en esa amargura que decíamos aquí, ella con amargura de alma, o sea, tenía el alma en amargura ella. Y Penina la injuriaba, la maltrataba psicológicamente y Ana se sentía morir, aborrecía a Penina, yo creo que no la podía ver ni en pintura y tenían que verse todos los días. Era terrible. Pero dice que el Cana trataba de suavizar las cosas y él amaba a Ana. Él amaba a Ana. Y una vez al año ellos iban a adorar a Jehová, a sacrificar para Jehová, porque esa era la costumbre de los israelitas, del pueblo de Dios. Y entonces él le daba a Penina para lo que correspondía, ¿no? Para que sacrificara, le daba a los hijos una porción, pero a Ana le daba una porción escogida. Le daba algo mejor, algo como le dijera yo, aumentado tal vez con respecto a lo que le daba a los demás, porque él amaba a Ana y quería que Ana se sintiera bien. Es decir, de alguna manera el Cana quería aminorar la amargura, tapar la amargura que sentía Ana, pero el Cana no iba a la raíz del problema, sino que él trataba de tapar esa amargura haciéndole regalos, dándole más cosas bonitas para de alguna manera no calmarla a ella. Pero no iba a la raíz del problema. Él era un hijo de Dios. Debería haber tomado a su esposa y haber orado. Pero tal vez no tenía la fe suficiente para hacer eso. Y entonces no iba a la raíz del problema. No iba a la raíz, sino que ponía parches por encima. Es cuando nosotros queremos tapar una herida que está pudriéndose por debajo y ponerle una gasa encima. Pero por debajo eso hiede. Es lo mismo la amargura. Si tú no vas al problema real que tiene la persona que está en amargura, nunca se va a sanar. Y el Cana trataba de suavizar eso de cualquier manera, pero ella se sentía incomprendida por él. ¿Sabe por qué? El Cana un día le dijo, vamos a ir al versículo 8 del capítulo 1, le dijo, y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Porque Ana ya era depresiva, lloraba todo el tiempo. Estaba hipersensible, todo le molestaba, se llenaba de ira. Y le dijo, ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¡Qué barbaridad! Digo yo, ¡qué barbaridad! O sea, es verdad, el esposo, la esposa, somos importantes, somos lindos, nos amamos, pero ella arrastraba una maldición de esterilidad, entonces lo que ella quería era tener hijos. El Cana sí era su esposo y ella lo amaba, pero él le decía, yo soy mejor que 10 hijos, mi amor. Conmigo que te baste y te sobre. Me tienes a mí, yo te amo. Pero ella quería algo más profundo. Ella sabía que dentro de ella había algo más profundo que ni siquiera era que el Cana no la quisiera. Se sentía más bien incomprendida por él porque él no apuntaba realmente al problema que ella tenía. Quería encubrirlo. Yo me imagino a los hijos de Penina viniendo donde Ana y preguntándole cada día, Ana, ¿y por qué no tienes niños para jugar con ellos? Y entonces Ana, yo creo que quería estrangular a esos niños, quería acabar con ellos, pero no era que no los amara realmente, no era eso, su problema no era ese, su problema era mucho más profundo y ella por dentro clamaba por ayuda,
pero no recibía la ayuda que realmente ella necesitaba. Y el diablo en el infierno preparaba dardos cada día para enviar a Ana y ponerla en una mayor amargura para que finalmente ella muriera. Ya ni comía. La depresión la tenía agarrada por todos lados. Ya ni siquiera se alimentaba. Era llorar, estaba en depresión. Mucha gente quiere tapar la amargura usando máscaras, usando apariencias. Pero nosotros, iglesia, hoy tenemos que ir a la raíz, a lo que está causando nuestro problema. ¿Por qué? Porque la amargura trae hipocresía. Las personas a veces están muy amargadas, pero ¿sabe qué hacen? Esas personas se ponen una máscara y parecen felices. Son muchas veces el hazme reír de la fiesta, decimos, hay un dicho en Chile. Como las que hacen reír a todo el mundo, tienen aparente sentido del humor, pero cuando llegan a sus casas, son las personas que gritan, que nada les cae bien, que todo les cae mal, se irritan por todo, irascibles, nada tú le puedes ofrecer que le guste. Si le sirves café, está frío. Si se lo calientas, se quemó la lengua ahora. En la iglesia todo lo reprochan. Hay danza de nuevo. ¿Y por qué esos vestidos? ¿Y por qué esta va a danzar y no esta otra? ¿Y quién les dijo a estos otros que cantaran esa canción? ¿Por qué tantas canciones? ¿Por qué tan pocas canciones? Nunca esas personas están contentas. El sermón, ¿por qué tan largo? ¿Por qué tan corto? Si lo hubiera hecho así, hubiera sido mejor. Entonces, hay mucha gente que esconde esa amargura detrás de una supuesta perfección, que quieren que las cosas para Dios sean perfectas, pero Dios no busca perfección, Dios busca excelencia. La mayoría de la gente que está en amargura son perfeccionistas. Nada encuentran bien y se excusan en que hay que hacer las cosas bien porque es para Dios. Pero ¿sabe qué? El perfeccionismo está basado en el egoísmo y es la deificación del yo, egolatría, ¿ya? Pero en cambio, la excelencia está basada en el amor y es para darle gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos la excelencia, que está basada en el amor, que hacemos todo por amor, entonces nosotros podemos darle gloria y honra al Señor. Y eso sí que es correcto y no es amargura. Pero esa gente que siempre busca las 5 patas al gato es gente que tiene problemas reales de amargura en su corazón. Ana se mantenía malgeniada, hipersensible, irritable. No quería comer, se sentía incomprendida, estaba depresiva, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me imagino el Cana tratando de suavizar eso de todas maneras y formas habidas y por haber. Pero ella se descomponía, se enojaba al ver los niños jugar, al ver a Penina que sí podía tener hijo y cada 2 años, no sé, ella estaba en embarazo y Ana nada que sucedía con su vida. Entonces eso la ponía mal. Iban al santuario una vez al año a ofrecer sacrificios al Señor y ¿sabe qué? Ni eso a ella la tranquilizaba. Dice que cada vez que iban al santuario a llevar ofrendas y sacrificios a Jehová, eso se volvía peor, era peor, porque dice que Penina la irritaba, se burlaba de ella, como no podía tener hijos. Pero dice que un día Ana, cuando fueron a ofrecer sacrificios, hizo algo que nunca había hecho. Se arrodilló y se postró delante del Señor
en toda esa amargura que tenía, en lloro y en quebrantamiento delante del Señor, y oró a Dios y le confesó lo que había en su corazón. Dice la palabra del Señor en el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, ella abrió su corazón delante de Dios, se postró, se rindió y dijo, yo no puedo seguir con esta vida que llevo de amargura. Yo no puedo seguir con esta depresión, con esta ira, con este mal carácter. Señor, este es mi problema. Lo que me tiene en angustia es esta maldición que yo estoy acarreando sobre mi vida. Y tal vez se venía de generación en generación traspasando esa maldición. Pero como ella confesó y como ella fue sincera en apuntar al problema real que tenía, el Señor la escuchó y le concedió el deseo de su corazón, y ahí nació Samuel, que fue un gran hombre, un profeta, un sacerdote del Altísimo. Pero ¿qué hizo Ana? Reconoció que el problema de ella no era la ira, no era el mal carácter, no eran las injusticias de Penina hacia ella, no era la diferencia que hacía a lo mejor Elcana con ella y la otra mujer. No era eso. Su problema tenía una raíz que era una maldición generacional. Para que usted vea, a veces la amargura de algunas personas no es esas consecuencias que usted ve, esos frutos. Es algo profundo en sus vidas que vienen arrastrando de generación en generación. Un padre, una madre, un abuelo, un bisabuelo que tenían un mismo problema. Hay que ir a la raíz del problema, iglesia, y pedirle al Espíritu Santo que nos sane, que sane cualquier cosa de tu pasado que tú vienes arrastrando. Que Él sane. Ve a la raíz de tu problema. Pídele al Espíritu Santo que muestre cuál es la raíz de tu problema. Si tienes amargura, si sientes de repente como que tragas hiel amarga cada día, hay un problema en tu vida que debe ser enfrentado y tú debes ir a la raíz para que pueda ser sanado. El problema de la amargura no es sencillo. Hay que encontrarle la raíz porque se camufla, tiene brotes. Igual que la maleza que veíamos al comienzo. Tiene brotes y tú puedes pensar que esa es la raíz. Y no, hay una raíz verdadera, profunda, y esa es la raíz que nosotros debemos encontrar y cortar, no solo con los brotes y las manifestaciones de la amargura, sino ir a la raíz del problema. Otro ejemplo lo tenemos en el libro de Ruth. Ruth y Noemí. Lo estudiamos durante la cuarentena, este libro muy hermoso, un libro hermosísimo, lleno de enseñanza, lleno de un tesoro que uno descubre allí cuando lo lee. Dice en el versículo 20 del capítulo 1 de Ruth, vamos al capítulo 1 de Ruth, en el versículo 20 dice, ella le respondió, no me llames Noemí, sino llamadme Mara. Mara significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Sí, y cuando uno mira la historia dice, con razón esta mujer estaba en amargura porque había quedado viuda y más
encima se le habían muerto 2 de sus hijos. Pero cuando uno va y escudriña la escritura, tú te das cuenta que el problema de la amargura de ella no es la pérdida de sus hijos y de su esposo. Esa fue una consecuencia de algo mucho más profundo. Ellos eran del pueblo de Dios, Noemí y su marido y sus hijos, sus 2 hijos. Pero un día deciden ellos salir de la cobertura, salir del pueblo de Israel porque había un episodio de hambre dentro del pueblo de Israel, y entonces ellos salieron del pueblo de Israel y se fueron a Moab, a un lugar pagano de idolatría donde Dios nunca les mandó que fueran allí. Había ciudades cercanas al pueblo de Israel donde había provisión y que ellos podrían haber ido a buscar esa provisión sin salir de la cobertura espiritual, me refiero del pueblo de Israel, de Jehová. Pero ellos, al decidir ir a una nación donde Dios nunca les había enviado con propósitos eternos, entonces ellos se desviaron. Allí había idolatría, había mucho paganismo y ellos se contaminaron con esas cosas. Entonces dice la palabra del Señor que Dios mató al marido de Noemí y a los 2 hijos. Y cuando uno estudia, los teólogos dicen que ellos no deberían haber muerto a temprana edad, pero por su desobediencia, por su dureza de corazón, por su, como le dijera, tosudez, por su orgullo, su soberbia, dice que el Señor acortó los días de su vida. Hay un dicho que nadie muere el día antes. Ese es falso. No hay que repetir. Muchos dichos no van de acuerdo con la palabra del Señor. A ellos se le acortaron los días por la desobediencia. Y eso causó la amargura de Noemí, porque quedó sin esposo y sin hijos. Quedó sola con sus nueras, sus 2 nueras. Y entonces, por eso dice, llámenme ahora Mara. Se llamaba Noemí, pero dice, llámenme ahora Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Porque en el fondo del corazón ella sabía que habían sido desobedientes a Dios. La raíz de su problema no estaba en la consecuencia que nosotros vemos, la muerte de sus familiares, sino en un problema mucho más profundo que se llama desobediencia a Dios. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, iglesia, puede traer amargura a tu alma. No hay cosa más horrible que el descontento del alma, iglesia, por la desobediencia a Dios y a su palabra. Para que usted ponga cuidado, y yo, en cómo estamos haciendo, si estamos realmente obedeciendo al Señor o estamos echándonos la palabra del Señor al bolsillo. Dice la Biblia que esta Noemí decide volver a Belén. Belén significa casa del pan, de la provisión. Ahí había bendición. Y entonces ella decide regresar de los campos de Moab, decide regresar a Belén. Y entonces dice que allí en Belén ella empieza a ser restaurada. El Señor ordenó toda su vida. Le dio hijo, le dio nieto, porque esa nuera se casó y le dio un nieto y pasó a ser como un hijo para ella, dice la palabra del Señor. Y al final, en el capítulo número 4, en el versículo 15 dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz,
y ella es de más valor para ti que 7 hijos. El Señor la restauró. ¿Cuándo? Cuando volvió a la cobertura del Señor. Cuando volvió a la obediencia al Padre. Volvió a Belén, a la casa de papá. Cuando nosotros nos volvemos a Jehová para hacer lo bueno, para adorarle, para bendecirle, vamos a tener abundancia de bendiciones. El Señor le restauró su hogar, su familia. Esa nuera que se había transformado en una hija para ella, Ruth, se casó con un hombre que Dios puso en su vida y le dio descendencia, le dio hijo, y dice que ese hijo restauró el alma de Noemí, porque el Señor le trajo paz, porque ella se acercó a Dios, Dios la bendijo como merecía ser bendecida esa hija de Dios. Pero si nosotros queremos, iglesia, tapar la amargura, parcharla, nunca vamos a resolver el problema realmente. Mucha gente sabe qué hace, se va de las iglesias porque están en amargura de sus corazones, de sus almas. No se hallan, no se sienten bien, pero no van a la raíz de su problema. Allá donde se van a continuar iguales, porque nos sanan el problema en esencia, cortan los brotes, lo que va saliendo como en la chépica, los brotes que se asomaban en la superficie daban otras plantitas nuevas, y entonces uno corta esos brotes, pero no va a la raíz del problema que está causando tu amargura en esencia. Dígale al que está a su lado, vamos a la raíz del problema. Vamos a la raíz del problema. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Su palabra es hermosa, iglesia. Y otra razón para estar en amargura es la ausencia total o parcial de sacerdocio de los padres. Cuando el sacerdocio de los padres, porque los padres son llamados a ser sacerdotes del hogar y la mujer a ser una ayuda idónea para ellos, para el cumplimiento de ese sacerdocio y para que ellos puedan sacar su misión delante de los ojos de Dios de manera correcta, limpia, y puedan ser esas cabezas de hogar. Pero cuando esas cabezas de hogar no están dando los frutos, siendo el ejemplo que tienen que ser, o lisa y llanamente están ausentes del hogar, entonces hay problemas serios que se desencadenan en ese hogar, en esa familia. La mala administración del sacerdocio, a veces está el papá y está la mamá, pero hay una mala administración del sacerdocio y eso trae como consecuencias sentimientos de orfandad en los hijos, sentimientos de rechazo y muchas cosas similares que son brotes de la amargura, son brotes. Entonces, tenemos un ejemplo en la palabra del Señor y hay un texto bíblico en Oseas 4:6 que describe muy bien esto. Dios le está hablando a los sacerdotes en esa ocasión y le dice: como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Le dice Dios a los sacerdotes. Como tú no quieres hacer lo que yo digo, como tú no quieres enseñarle mis principios a tus hijos, como tú no quieres ser un testimonio vivo al mundo, no quieres ser el cobertor, el proveedor de tu hogar, de tu familia, el que lleva la provisión, el que cubre la familia, el que la protege, entonces yo voy a dejar en orfandad a tus hijos. O sea, si tú no quieres hacer lo correcto, entonces yo tampoco voy a hacer con tus hijos lo que yo tengo que hacer como padre. Porque
Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Pero cuando nosotros como padres descuidamos el sacerdocio, entonces viene un sentimiento de orfandad en los hijos. Una consecuencia de la negligencia de los padres como sacerdotes. Porque Dios mismo se hace a un lado. Y entonces ese sentimiento de orfandad viene sobre ellos y empiezan a reaccionar de maneras horribles muchas veces. Tenemos ejemplos. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, tenemos el ejemplo de Amnón, hijo de David, violó a su hermana Tamar. Y David, como padre de ellos, no hizo nada por traer justicia y por reprender la actitud de ese hijo de él. Y entonces otro de sus hijos, llamado Absalón, quiso tomar parte en el problema y de alguna manera hacer justicia a su hermana. Pero David, ¿qué hizo? Exilió a Absalón. No hizo justicia, no actuó como un sacerdote, como un padre que ama y protege a sus hijos. ¿Y sabe lo que pasó? Absalón se rebeló contra su padre. Y lo único que quería finalmente era matar a ese padre de él. Pero ¿cuál fue el problema esencial? Si usted va a la raíz, no fue la injusticia con Tamar, sino más bien una ausencia total o parcial de sacerdocio, en este caso de David en particular en este caso. Cuando nosotros tenemos familia y tenemos hijos, somos padres, nuestra responsabilidad es proteger, proveer a la familia, traer justicia, traer verdad, equidad, porque el sacerdote figura a Cristo, figura al Padre. Entonces, nosotros debemos hacer todo lo que Cristo hizo por la iglesia, protegerla, proveerla. Murió por su iglesia, dio la vida por su iglesia. Entonces, cuando el sacerdocio está alicaído, está fallido, entonces, claro, quedan huecos allí que traen como consecuencia amargura en los corazones de los hijos. Absalón quería puro matarlo, pero finalmente él murió porque la amargura lleva finalmente a la muerte. La amargura trae hipocresía, trae ceguera espiritual, pero también trae finalmente muerte espiritual. Absalón finalmente muere. ¿Y sabe quién fue el más afectado? David, su padre. Porque claro, él sabía que no le había cumplido como padre. Ni a él, ni a Tamar, ni a ninguno de sus hijos, porque fue un mal ejemplo para ellos como sacerdote. Decía cuando ya murió Absalón: oh hijo mío, que diera por morir en tu lugar. Quiero morir yo en tu lugar. Claro, ya no había nada más que hacer que el remordimiento que queda con todas estas cosas. Debemos ir a la raíz del problema, iglesia, a la raíz del problema. Jacob tenía un problema similar. Tenía 12 hijos, Jacob, pero amaba más a uno, a José. Todos hemos leído la Biblia. A ese lo amaba y su amor especial por él no lo escondía. Lo dejaba notar, lo hacía ver. Y el resto de sus hijos decían: claro, ¿y nosotros qué? ¿Estamos pintados aquí? A él le hace una túnica de colores, a él le exalta, a él esto, a él lo otro. ¿Y nosotros qué? Somos el patito feo de la casa. Somos nada. Esos tratos desiguales por parte de los sacerdotes del hogar, de los padres de familia, iglesia,
no son correctos. Y eso es causante de la amargura de muchos hijos, de muchos descendientes y de muchas familias que al final llegan a matarse entre los hermanos. Y digo a matarse porque a eso llegan muchas familias. A querer estrangular a los padres, a querer acabar con ellos por la ausencia de sacerdocio de ellos, porque no tienen carácter, porque no se paran en sus pantalones y no hacen la labor que son enviados a hacer. Los hijos de Jacob al final a José le tenían una rabia, una ira, que apenas tenían la ocasión lo maltrataban. Y ahí viene el soñador, ahí viene el soñador. Y se burlaban. Apenas tuvieron la ocasión de estar un poco distantes de ese padre que estaba mirándoles, lo echaron a un pozo, a una cisterna. Después, movidos por alguna cosa, lo sacaron y lo vendieron a unos mercaderes. Lo vendieron a José y le mandaron a decir al papá, untaron la túnica de colores con sangre de animal y le mandaron la túnica al papá, todo hecho pedazos, para decirle que una mala bestia lo había devorado. Y Jacob llegó a su vejez creyéndose el cuento de que a José una mala bestia lo había devorado. Pero era la amargura que el mismo Jacob había generado en sus hijos, porque él no era capaz de ver esa diferencia de tratos que tenía él. No fue capaz de ejercer un sacerdocio justo, equitativo. No fue el protector de todos sus hijos. Dejó que el enemigo metiera maleza al corazón de ellos, amargura al corazón del resto de sus hijos. No fue el protector de su familia y de su hogar. ¿Se da cuenta que la raíz de la amargura es más profunda de lo que nosotros pensamos? Estas diferencias causaban sentimientos de orfandad en los otros hijos de Jacob. Al final, entre ellos hacían cosas horribles. Cuando nosotros estudiamos el Génesis tiempo atrás en las clases del nivel avanzado, veíamos de esos hijos, no valían. Horribles esos descendientes de Jacob. Hasta que al final de sus días Dios permitió que todo eso se dé vuelta, se revierta, y pudo Jacob tener una familia, un hogar como Dios manda. Pero los errores que cometemos como padres a veces tienen consecuencias tremendas. Todas las figuras de autoridad recordarán a esos hijos que han tenido malas imágenes paternas o maternas. Todas las figuras de autoridad le recordarán esas autoridades que ellos tuvieron como padres fallidos. Y siempre estarán viendo a esos padres en ese líder, en ese jefe, en ese pastor, en esa pastora. Una persona que ha tenido problemas con su madre nunca va a tener una comunión buena con la pastora ni con la jefa. Nunca. Si usted ha tenido problemas con su padre, nunca va a tener una buena relación con un líder, con un pastor suyo. ¿Por qué? Porque tiene en su corazón esa amargura que le dejó, ese resentimiento, esa ira, esa rabia que no ha curado, que no ha sacado afuera en contra de esa figura paterna o materna suya. Es tiempo que la iglesia se sane. Es tiempo de que la iglesia sea honesta consigo mismo. Mucha gente, como le decía antes, se va de las iglesias porque están heridos con los pastores, con los hermanos en Cristo. Este me miró con una mala cara. Este no me miró, me pasó por encima y no me saludó. Nadie me quiere.
en la iglesia. La pastora es mala, el pastor ni hablar, siempre ajeno de todo. El problema no son los líderes. El problema no es tu jefe en el trabajo. El problema eres tú, lo que tú arrastras en tu corazón, en tu alma. Tiene una raíz, iglesia, y es bueno que nosotros vayamos a la raíz del problema y que arranquemos esa maleza de raíz en nuestras vidas. Allá donde tú vas, si no te hacen un seguimiento, una sanidad, si te vas a otra iglesia, vas a aumentar esa amargura y vas a volver a salir de allí, porque el problema no es el liderazgo, es tu corazón lleno de amargura. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú hablas amargura, es porque en amargura de tu alma estás. Y es importante mejorar, sanar. ¿Sabe qué? En Mateo 27, del 34 en adelante, vemos que a Jesús, cuando estaba clavado en la cruz, le quisieron dar vinagre y hiel. Era una sustancia amarga, amargura. Le querían poner amargura en su boca, en todo su cuerpo, porque eso iba a pasar de su boca a todo su ser. Era una sustancia que le iba a dejar a él como anestesiado. Iba a perder un poco la noción de las cosas. Le iba a borrar la visión. En otras palabras, lo que iba a hacer esta combinación de vinagre y hiel, lo que iba a hacer es hacer perder de vista la visión, el blanco que él tenía para con la humanidad y para con el Padre. Él tenía una misión. Al ir a la cruz no era porque a unos giles se le ocurrió clavarlo allí. Él venía con una comisión divina que era morir por toda la humanidad. Y él tenía que morir consciente hasta el último momento. Porque ¿qué pasaba si se tomaba esa medicina, ese vinagre y hiel amargo? Se iba a amargar entero y se iba a embolatar en su mente. Iba a empezar a decir tal vez, ¿y yo por qué estoy aquí? Mejor péguenme con una lanza de una vez o con una flecha y mátenme de una vez. ¿Por qué estoy aquí? No vale la pena morir por esta pila de malvados. Que otro haga esto, yo no. Entonces, eso era lo que quería el diablo. Embolatarlo de su comisión divina. Hacerlo perder el propósito al cual él había venido al mundo, a morir por nuestros pecados, a redimir al mundo de la maldad, a ponernos a cuenta con el Padre. Él tenía que morir y tenía que ser sepultado y tenía que resucitar en victoria al tercer día. Y eso es lo que quiere el diablo con nosotros: embolatarnos, sacarnos de iglesia en iglesia y llevarnos de lugar en lugar para que perdamos el sueño, la visión, la asignación divina que tenemos. El pueblo de Israel dio vueltas por el desierto 40 años y perdieron la oportunidad de entrar a la tierra de Canaán. Finalmente entraron la nueva generación, los hijos de ellos, pero los viejos todos murieron, llenos de amargura, de murmuración, de chisme. Eso es lo que había en el corazón de ellos: orgullo, soberbia, vanidad. Es tiempo que la iglesia miremos nuestro propio corazón y dejemos de culpar a los demás. Tal vez arrastras una raíz de amargura profunda debido a una maldición generacional en tu vida, o debido a tu propia desobediencia con respecto a Dios y a su palabra, o a lo mejor una mala imagen paterna o materna, un sacerdocio alicaído en tu familia, y arrastras esa amargura y culpas a los demás de un problema que es netamente tuyo. Es tiempo de mirar nuestro corazón.
¿Qué hay en nuestro corazón? Hay amargura. No sería nada que te quedaras con tu amargura, pero la amargura contamina. Dice la palabra del Señor que la amargura es un veneno que contamina a otros. Y si tú vas con tu amargura y dices, ay, este me cae mal, este bla, este ya, el otro termina hablando las mismas basuras que tú. Contamina. Una boca maldiciente contamina. Un corazón amargo lo que saca es pura basura tóxica que mata y contamina al resto. Lo que trae la amargura es hipocresía, es ceguera y finalmente la muerte espiritual. Yo recuerdo cuando entré a los caminos del Señor, era tal como Ana, hipersensible, llorona. Todo me molestaba, me mantenía con un caracho así. Irritable por todo y por nada, me miraban mal y me ponía a llorar, me resentía, me llenaba de iras, de odio, quería vengarme, quería estrangular a las personas. Pero un día me cansé de mí misma. Era tanto los problemas que tenía en mi hogar por mi mal carácter, por mi manera de ser. Pasaba 2, 3 días enfadada y a veces ni yo misma sabía por qué. Era una cosa horrible. Hasta que un día, iglesia, me puse a ayunar y a orar y me tiré al suelo y le dije a Dios, Dios mío, yo no me soporto. Sana mi corazón de esta amargura que yo tengo. Sana mi corazón de esta falta de gozo y complacencia que tiene mi alma. Ayúdame, Dios, por los méritos de Jesucristo, haz un milagro en mi vida. Y oré como Ana, rasgué mi corazón y le dije, perdóname, Dios, porque arrastro resentimiento en mi corazón, odio a todo el mundo, nada me es grato, nada me llena, nada me satisface, todo me produce iras, descontento. Tú me conoces, sana mi corazón. ¿Y sabe qué me pasó? Algo amargo me llegó hasta aquí, hasta la boca. Y yo me lo volví a tragar. Y era una cosa, una lucha. Y se me venía una amargura como que la hiel se me hubiera reventado adentro y me llegaba aquí a la boca. Y en algún momento saqué fuera eso y lo escupí. Era amargo como la hiel. Yo en ese tiempo no entendía y estaba sola, pero yo dije, salió mi amargura. Esto era lo que tenía en mi corazón, pero me salió del estómago, venía de aquí del estómago. Y siempre me preguntaba por qué me salió del estómago. Pero ¿sabe por qué? Ahora entiendo, después de años de estudio y de ser pastora, iglesia, la amargura está en el estómago. Y cuando tú eres liberado de la amargura, sale todo eso desde el estómago hasta la boca y tú puedes botar fuera eso y quedar limpio de toda obra inmunda del diablo que no te permite ver con claridad lo que Dios tiene para ti. Que Dios nos ayude, iglesia, y que en este día podamos perdonar a los que nos han ofendido, rendir nuestro corazón al Señor, ser honestos con Dios y orar. Si tú te sientes amargado en esta hora, iglesia, es tiempo de volverte al Señor y rendirte. En el Éxodo dice que había un agua que era amarga. Y el pueblo de Israel quería beber, pero no podían porque era amarga, era dañina. Y dice que Moisés miró un árbol y lo echó dentro de esas aguas. Y dice que las aguas se volvieron buenas, salutíferas, limpias. Se podían beber y el pueblo pudo beber esa agua. ¿Sabes qué significa ese árbol? Ese es el árbol de la vida. Cristo mismo, su palabra. Él es el único que puede sanar la amargura de nuestros corazones.
Su palabra, dice la Biblia, que es dulce como la miel que destila del panal. Es Él, iglesia, su sangre que Él vertió en la cruz del Calvario es la única que puede cambiar ese ADN si traes tú una maldición generacional arrastrando. La sangre de Cristo nos limpia, borra nuestras maldades. Dice que la sangre de Cristo anuló los decretos que nos eran contrarios, que pesaban contra nosotros, iglesia. Todas esas maldiciones generacionales, Cristo las borró con su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos libres. Apropiate hoy de la sangre de Cristo. Apropiate de la palabra del Señor que dice que es como la miel. Al oír esta palabra, que toda amargura tuya salga en el nombre de Jesús de Nazaret y seas libre, libre en el nombre de Cristo. Cualquier enfermedad que haya venido a tu vida y te tenga a ti en un estado de amargura, hoy sale fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de amargura sale fuera en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice que la palabra de Dios es como miel. ¿Y sabe qué propiedades tiene la miel? La miel es un antibiótico. Mata todo bicho, toda bacteria. Es antiséptico, limpia los virus y los gérmenes que hay. Dice también que es antibiótico, lo dije ya, que es suavizante y que es cicatrizante. La miel tiene todas esas cualidades. La palabra de Dios es como la miel. Tiene características especiales para limpiar nuestro corazón, para lavarlo, para lavar nuestro cuerpo de toda obra inmunda del diablo. Y la palabra del Señor hoy limpia tu corazón, tu estómago de toda amargura, limpia tu cuerpo, tus genes de toda obra inmunda del enemigo en tu vida, para que seas libre y puedas alcanzar tu llamado y el propósito que Dios tiene contigo en esta tierra. En Efesios dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío y maledicencia y toda malicia. Antes bien, iglesia, lo que tenemos que hacer, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos como Dios nos perdonó también a nosotros en Cristo. Eche fuera toda amargura, quítese de vosotros toda amargura. Tal vez tú has arrastrado maldiciones generacionales, tal vez tú estás siendo desobediente y eso está trayendo amargura a tu vida, pérdidas de cosas, de familiares y de cosas buenas para ti, pero todo es por la desobediencia y la dureza de corazón. Tal vez vienes dañado por la ausencia de un padre o una madre, una figura paterna, una figura materna real, como una cobertura, un protector en tu familia. Es tiempo de confesar ese pecado, tiempo de confesar delante del Señor toda nuestra queja, toda nuestra amargura y ser libres de cualquier cosa que hemos venido arrastrando. O tal vez tú eres un padre que hizo mal las cosas en la vida vieja, pero la palabra de Dios no viene para condenarte, viene para restaurarte y para sanarte. Perdona. Pide perdón si tienes que hacerlo. Si eres un padre o una madre que ha dado un mal ejemplo, pide perdón. Hoy el Señor lo que quiere es sanar tu vida y levantarte, restaurarte y que el enemigo no te ensellezca más. Abre tus ojos en este día en el nombre de Jesús y sé todo aquello que Dios tiene para ti. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre Santo, Dios soberano, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, Rey soberano. Atamos todo espíritu de amargura
en el corazón, en el cuerpo de cada persona que está oyendo esta palabra, Señor. Si tu palabra hoy nos ha redarguido y nos ha llevado a la raíz de nuestro problema, que hoy, Señor, pueda salir esa amargura y ser cambiada por la dulzura tuya, Señor. Que tu palabra pueda endulzar el corazón, el alma que está, Señor, en amargura en este día. Espíritu Santo, ven y tócanos. Que podamos en este día postrarnos delante de ti. Póstrese allí sobre sus rodillas y pídale al Espíritu Santo que le muestre dónde la palabra está ministrándole a usted. Que la palabra del Señor le muestre esas áreas de su vida, la raíz de su amargura, de su descontento, de su infelicidad, de su falta de gozo, de su ira, de su sensibilidad excesiva frente a las cosas. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo está mostrando tu corazón, tu alma, tu mente. Él está ministrando. Tal vez hay una raíz que viene de tus antepasados y debes cortarla. Tal vez algo en tu vida anduvo mal, en tu madre, en tu abuelo, en tu bisabuelo. Hoy cortamos toda maldición que trae amargura a tu vida, que trae sentimientos de orfandad, que trae espíritus inmundos a tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, cortamos toda desobediencia. Padre mío, todo espíritu de rebelión, de desobediencia, Padre, lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Cortamos, Señor, toda obra inmunda del diablo. Padre, todo sacerdocio ineficiente, inepto, todo sacerdocio que no cumple su labor de proteger la familia, Dios mío, en esta hora, Padre glorioso, te pedimos perdón y oramos por el sacerdocio, por la familia, por los padres, Señor, y las madres, para que haya, Señor, una rendición, una real, Dios mío, conversión a tus pies en esta hora. Pedimos perdón por todos esos pecados que hemos cometido, esos malos ejemplos como padres que hemos hecho, Señor mío. Restáuranos, perdónanos. Señor, en la vida vieja, sin conocerte, hicimos muchas cosas malas. Dios mío, tú nos conoces. Delante de ti nada podemos esconder. Causamos agravios, causamos tristeza en nuestros hijos, causamos división en ellos, Padre. Pero en esta hora te pedimos perdón y te rogamos que nos perdones, nos levantes, nos sanes, Señor. Nosotros mismos arrastrábamos amargura tal vez de nuestros padres. Oh Señor, rechazos de ellos, Padre mío. Señor, sánanos, líbranos en esta hora, Padre glorioso. Sea tu palabra ministrando, sea tu palabra como miel en los corazones, Señor. Sanando, Dios mío, limpiando, cicatrizando, suavizando toda herida de nuestros corazones y de nuestras almas. Trae libertad, Señor, en esta hora, como la trajiste a Ana, Padre. Se levanta tu pueblo. Se levanta tu pueblo sano, libre de toda acusación del diablo. Oh Rey, tu pueblo se vuelve a ti, se abraza a ti y a tu palabra como se abrazó Noemí y Ruth a ti, a tu palabra, y volvieron a la casa de bendición, a la casa del pan, donde había abundancia de pan. Oh Señor, es tu pan, es tu palabra la que limpia, la que sana, la que restaura, Padre. Oh, nos volvemos a tu palabra. Nos volvemos a ti. Tú eres el pan que descendió del cielo, Padre mío. Tú eres el pan de vida que puede vivificar toda área muerta en nosotros, Señor. Dios soberano, restaura, levanta, Señor, y llena con tu Espíritu Santo. Restaura esas familias, esos hogares, esas personas, Señor, que habían estado en amargura. Restáurales ahora. Oh Rey, provéeles, Señor, que ellos puedan gozarse como se gozó Noemí después que el diablo le había arrebatado su familia. Señor, tú le restauraste. Oh Rey, tú le diste hijos y le diste nietos. Gracias, Señor poderoso, por tu bendición, glorioso, santo. Seas tú llenando cada familia con tu presencia.
el Espíritu Santo descienda sobre tu casa, sobre tu familia, sobre todo lo que tú tienes, bienes materiales. El Señor proteja todo, tu casa, tus bienes, tu salud, tu finanza y sobre todo tus hijos, tu descendencia, hasta la tercera y cuarta generación de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos. Gracias, Señor poderoso, por tu palabra. Declaramos sanidad total en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga. Te mando un abrazo grande desde aquí a ti y a toda tu casa, y canta la victoria del Señor. Eres libre, hay gozo en tu vida. Ahora hay alegría, el gozo de la salvación, de la sanidad están en ti. Da gloria a Dios en el nombre de Jesús. Amén, amén.